Lo más importante es leer mucho. Vas a tener que leer todo el tiempo si quieres acostumbrarte a investigar, porque leer mucho te acerca a lo más importante de la investigación. Tienes que entender la verdad. Cuando investigues cualquier tema, lo primero que tienes que aprender es cuál es la verdad de ese tema y no dejarte llevar por noticias falsas o hechos falsos, que no son hechos. Y lo siguiente que tienes que entender es el porqué de la noticia o del tema de investigación. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué estas cosas ocurren? Quedarte en lo superficial no te va a permitir avanzar. Para que puedas investigar bien, tienes que estar ok mentalmente con cambiar de opinión. Muy probablemente cuando empieces a investigar ya tienes una opinión de algo. Yo creo que este político es malo. Y de repente empiezas a investigar y descubres, wow, la verdad es más compleja de lo que creí. Así que tienes que estar ok con cambiar esa opinión. Y también tienes que recordar algunas cosas que son absolutas mentiras que te pueden guiar respecto a la verdad. Por ejemplo, hay personas que dicen, es que la verdad es subjetiva, y esto es completamente falso. La verdad es la verdad. Es completamente posible que existan opiniones y las opiniones son subjetivas y que la realidad de una persona sea distinta a la realidad de otra, pero la verdad nunca es subjetiva. Cuando tú escuchas esto, te están tratando de manipular. Y otra cosa que es mentira es esto: la ciencia se equivoca. No funciona así. En ocasiones hay científicos que cometen errores, pero la ciencia no es una corporación, no es un gobierno y no es una organización, es un método. Así que arrancamos, por ejemplo, con el tema de las antenas 5G. Todos hablamos mucho del cuento de 5G y de cómo hay personas que creen de manera errónea que las antenas 5G causan problemas de salud. Lo podemos ver comparado en Google Trends. Google Trends es una de las primeras herramientas que yo uso para investigar algo porque me permite ver los movimientos de tendencia en un país de cualquier término de búsqueda. Es muy curioso, por ejemplo, verlo correlacionado que está 5G con cosas que son objetivamente ridículas, como la teoría de que el líquido de rodilla es la razón por la cual nos estaban afectando con 5G y que las antenas 5G funcionan con líquido de rodilla. Esto es en serio. Hay una comunidad gigantesca en México que cree lo del líquido de rodilla. Y observen la correlación tan fuerte que existe entre lo del líquido de rodilla y el 5G. Es simplemente fascinante. Es muy, muy, muy interesante. Luego voy a la Wikipedia y una gran cantidad de personas se quejan de que tú no deberías usar la Wikipedia como una fuente porque la Wikipedia cualquier persona la puede editar y es mentira. Eso es una muestra de que esa persona no tiene criterio. Porque la Wikipedia no la puede editar cualquier persona. Vayan e inténtenlo. En serio, vayan e inténtenlo. Vayan y coloquen cualquier cambio a cualquier artículo popular de la Wikipedia. Y esa es la clave, un artículo popular. Y van a ver que en menos de un minuto, dependiendo de la popularidad, cualquier cambio ridículo que ustedes hagan va a desaparecer. La Wikipedia es un sistema espectacular con un gran equipo de editores que hace muy, muy, muy poco probable que ustedes vayan a poder manipular la información tal cual como está explicada ahí. Pero la Wikipedia hay que saberla usar. ¿Cómo la uso yo? Ante un tema que yo no conozco, me leo el primer párrafo, esta introducción de 5G. ¿En cuánto uno se demora leyendo esto? 1 minuto, 2 minutos. Y tú puedes de repente tener una versión muy clara de la base de un tema. Una vez tienes eso claro, vas a la parte de abajo, donde están las referencias. Y vas a encontrar los estudios científicos, las publicaciones que hablan de qué es lo que significa cada una de las cosas que mencionaron ahí. Normalmente son muy cuidadosos con estas referencias. Entre más popular un tema, más cuidadosos son los editores de la Wikipedia, los wiki-editores, respecto a la veracidad de las referencias. Pero en la parte de arriba hay una opción que dice talk o discusión. Ahí es donde están discutiendo los editores de la Wikipedia respecto a un tema. Y es fascinante. Con solamente leer el índice de la discusión de un tema, te puedes hacer una idea de cuáles son las controversias alrededor del tema. Por ejemplo, en 5G están hablando como, por ejemplo, un miembro de las Naciones Unidas dijo que 5G es una guerra en la humanidad, que realmente es una persona aislada, solo que por su trabajo le atribuyen relevancia. O lo de los efectos de salud, o el hecho que, por ejemplo, hay una campaña de desinformación rusa para tratar de empujar el tema de que 5G genera efectos de salud. Es muy interesante. Y cuando nosotros vemos ese efecto que está ahí de las diferentes topics, te puedes dar una idea de qué es lo que realmente está pasando con un tema. Por ejemplo, si tú vas al tema de efectos de salud, ves que una de las personas, un wiki editor, dice: los científicos tienen preocupaciones respecto a los efectos de salud del potencial del 5G, bla, 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 y debería estar. Y otras personas le dicen no, porque esas fuentes violan estos temas y no son neutrales, y se pone súper enojado, pero de repente puedes ver cómo una persona con hechos destruye a una persona con opiniones que no tienen ningún tipo de base. Pero eso no es lo más importante de la Wikipedia. La Wikipedia te explica cómo se llaman las cosas. Por ejemplo, si tú estás haciendo un programa de maternidad de gallinas, tú no vas a simplemente buscar maternidad de gallinas, tú necesitas saber el nombre técnico. Entonces tú vas y buscas en la página de Wikipedia de las gallinas y encuentras que el nombre técnico de la maternidad de gallinas es
chicken husbandry, porque casi todas las cosas que tienen que ver con granja se les llama husbandry. O breeding, que es de cómo replicar una gallina, o life cycle, que es el ciclo de vida de las gallinas. Con eso puedes ir a Google o a Google Images y de repente encuentras tips. Yo normalmente busco la palabra clave y la palabra tips. Entonces encuentro tips para mantener a tus gallinas en el invierno y en el otoño, como tips para construir un gallinero, que es lo que llaman co-op, y los tips para mantener a tus gallinas saludables. Y con solamente leer estas 3 imágenes, tú ya tienes una idea muy cercana que puedes exponer respecto a cómo tener maternidad de gallinas. Esto está alrededor de un concepto muy simple que es el método científico. Muchas personas entienden mal el método científico. La ciencia no es una corporación, no es una conspiración, no es un gobierno, no es un grupo de personas. Bueno, es un grupo de personas, pero no es eso. Es un método. El método científico es como decir las formas de hacer café. No hay una conspiración detrás de las formas de hacer café, excepto la conspiración en la cual Guatemala está tratando de robarse los mejores granos de café de Colombia para tratar de replicar en un momento en el que la Federación Nacional de Cafeteros está débil la industria colombiana. Pero en general no es una conspiración. ¿Y cómo funciona el método científico? El método científico funciona así. Yo creo que algo es verdad y tengo esta evidencia. Si no tengo evidencias y solo tengo opinión, no es ciencia, es bullshit. Y tengo que tener un método a través del cual yo pueda replicar lo que yo creo que es verdad. Entonces yo digo, oigan, yo creo que las antenas 5G hacen daño. ¿Por qué? Porque a mí me enfermaron. ¿Cómo lo replico? Pues hacer que es una antena 5G. Entonces, si se puede replicar, si otras personas se acercan a antenas 5G, oiga, si me enfermé, quizás es verdad, pero no es suficiente. También hay que poder refutarlo. Entonces, evaluemos con 1 millón de personas que se ha hecho si esto realmente pasa, si otras personas se enferman. Oigan, no, estas otras personas no se enferman. Entonces quizás no es verdad. Hay que hacer más estudios hasta que tengamos lo que se llama significancia estadística o replicación. Y entonces sabemos lo más probable es que no es verdad. Y en ciencia, lo más probable es lo que en el mundo real no es verdad. Y si no se puede refutar, oiga, efectivamente intenté por todos los medios hacer que alguien no se enfermara con 5G y siempre se enfermaban. Entonces sí es verdad. Estos son los pasos que hay que seguir muy resumidos para que algo sea real a nivel científico. Tiene que tener evidencia, se tiene que poder replicar. Si no se puede replicar, no es verdad. Y aparte de replicarlo, se tiene que poder refutar de todas las formas posibles. La ciencia tiene lo que se llaman leyes. Una ley es aquella cosa que ya se intentó refutar de todas las maneras y se puede matemáticamente demostrar que no es refutable. Las leyes de la física están alrededor del tema. ¿Por qué la teoría de la gravedad es una teoría? No es porque de repente empecemos a flotar, es porque todavía no hemos encontrado todas las formas de refutarlo. Pero en la ciencia, la palabra teoría es lo que en el mundo de la gente no científica nosotros podemos llamar una verdad casi irrefutable. Las teorías científicas han pasado por un largo proceso de replicación y de refutación. Si no, serían hipótesis, que es otro cuento. Luego están los temas que tienen que ver con la actualidad. Ahí lo que normalmente hago es investigar en medios, en periódicos, en diarios, en noticieros. Y aquí hay que tener en mente el sesgo que tienen los medios. Hay un mapa brutal que ustedes lo encuentran acá, Media Bias Chart, o el diagrama de los sesgos en los medios, que muestra todos los medios de la industria en inglés, de la industria periodística y cómo funcionan. De izquierda a derecha es que son más liberales o más conservadores. Y de arriba hacia abajo es que hacen más investigación original de los hechos de la verdad o que hacen más análisis o que publican más opiniones e intentan persuadir a la gente. Y al final están los medios que hacen propaganda y manipulación. Entonces, cuando nos acercamos, podemos ver de una manera un poco más interesante qué significa eso. En los medios que hacen investigación original están AFP, Bloomberg, Reuters, Associated Press, también está NBC News, Político, The Christian Science Monitor, es sorprendentemente un gran medio de investigación periodística, The Hill, Wall Street Journal, el New York Times, etc. Miren lo abajo que está CNN, por ejemplo, y miren cómo en el centro está The Economist. Eso no es porque tenga sesgos, eso es porque hace más análisis profundo. Entre más arriba, más análisis. Y también si se va más para el lado conservador o más para el lado liberal. Entonces normalmente muchas personas dicen, uy, usted no debería creer en CNN. CNN y Fox News es lo mismo. Y no son lo mismo. Es importante entender por qué. Por ejemplo, ¿por qué CNN puede publicar una noticia falsa? ¿Cuáles son los incentivos de CNN? Esa es la pregunta que hay que hacernos. El incentivo de CNN es que ellos son un negocio y quieren que la gente dé clic. Entonces, constantemente CNN publica noticias que en ocasiones pueden ser no del todo verídicas porque quieren que le des clic y porque muchas personas se quedan con simplemente el título. Normalmente en los medios, los títulos no son escritos por los periodistas, son escritos por los editores. El editor escribe un título para que la gente le dé clic
y la noticia la escribe un periodista. Ese es el objetivo de CNN, hacer plata y tratar de mantener un centro periodístico. ¿Cuál es el objetivo de Fox News? Fox News es muy distinto. Fox News es un medio creado por Rupert Murdoch, cuyo objetivo era tratar de empujar al máximo teorías extremas conservadoras para que los millonarios paguen la menor cantidad de impuestos posibles en todo el mundo. Rupert Murdoch es un australiano y lo ha hecho en Australia, en Inglaterra, en Estados Unidos y en muchos otros lugares. El objetivo de Fox News es convencer a la gente normal que los millonarios quieren lo mejor para nosotros y que de nosotros deberemos votar personas que les bajen los impuestos. Eso es todo. Es muy sencillo de entender y de repente entiendes por qué, por ejemplo, odian a tantas personas o aman a gente como Trump. Y luego están medios como RT. ¿Por qué RT publica lo que publica? Este es mucho más fácil de entender. RT es Russian Times. Es un medio 100% financiado por el gobierno de Rusia y su objetivo es empujar las teorías rusas para que Rusia tenga poder en el planeta entero. Entonces, cuando ustedes comparten algo de RT, están literalmente compartiendo lo que Vladimir Putin quieren que ustedes compartan. Por eso RT jamás debería ser compartido, porque RT es propaganda rusa y es muy distinto a CNN, que es un negocio al que quiere que le den clics las noticias. Y es muy distinto, aunque no tan distinto, a Fox News, que lo que quiere es que los millonarios paguen menos impuestos. ¿Cuáles son entonces los medios que normalmente yo considero que tienden a tener la cercanía más apropiada a la verdad? NPR es uno de ellos, el otro es The Economist, luego está el New York Times y por último la BBC de Londres. Estos medios fluctúan y en ocasiones la cagan, pero es importante leer eso. Estos medios se retractan y cuando cometen un error lo publican. Ustedes nunca van a ver a RT o a Fox News retractarse de nada. CNN se retracta menos, pero en ocasiones se retracta. Lo más importante es el valor impresionante que tiene el periodismo investigativo y parte de ello es que ustedes investiguen y vean múltiples lados, pero no caigan en un error, el error de tratar de escuchar de ambas partes para ser neutral. Eso es falso, porque si una persona es un loco degenerado y otra persona es neutral, la mitad va a estar entre el neutral y el loco degenerado. No es correcto creer que leer de las ambas partes les genere una verdad más cercana y eso, por ejemplo, es el error típico de CNN. Luego está lo que tiene que ver con tecnología y opinión. Mis dos fuentes de tecnología más populares son TechMeme y Hacker News. TechMeme siempre les muestra a ustedes las noticias más importantes en tecnología del día. Es básicamente el diario que yo leo. Si estuviera en papel, yo estaría siempre sentado en la mesa por la mañana con café leyendo TechMeme. Y Hacker News tiene los comentarios que son muy valiosos. Pero eso no significa que los comentarios tengan la verdad. Hay que leer múltiples comentarios. Como les dije, hay que leer mucho. Luego están las estadísticas. Mi fuente número 1 de estadísticas del mundo es una ONG, una organización sin ánimo de lucro, que se llama Nuestro Mundo en Datos, Our World in Data. Me encanta. Pero para poder entender estas estadísticas hay que entender de probabilidad estadística. Como tú ya tienes una suscripción a Platzi, con tu suscripción Expert Basic ya tienes acceso al curso de probabilidad estadística que te enseña a analizar estas estadísticas. De aquí, por ejemplo, yo saco uno de los gráficos que más me ha generado odio dentro del equipo de Platzi y es este gráfico que muestra cómo las muertes diarias en un promedio rolling de 3 días están ocurriendo en Latinoamérica y muestra, por ejemplo, cómo Perú, México y Ecuador son los países que están teniendo en este momento las muertes diarias más fuertes y cómo las muertes son uno de los indicadores más importantes de efectividad respecto a cuarentenas del coronavirus. Una vez tú haces esta investigación, no es suficiente, porque en ocasiones tienes que entender por qué eso pasa. Entonces hay que hacerte la pregunta de los 5 porqués. Esta pregunta se la inventó, si no estoy mal, Toyota o Mitsubishi. Fue uno de los dos. Es una gran empresa japonesa donde intentan entender el por qué algo pasa. Se dañó la transmisión del carro. ¿Por qué? Porque no instalamos bien la transmisión. ¿Por qué? Porque tenemos un deadline impresionante. ¿Por qué? Porque las ventas están muy bajas. ¿Por qué? Porque el último carro que lanzamos no vendió tan bien. Cuando tú vas a los 5 porqués de una razón, llegas a un nivel de entendimiento mucho más profundo que te permite tomar mejores decisiones. Si simplemente entendieras, se dañó la transmisión del carro, te enojas con la gente de los operarios que están haciendo un mal trabajo. Pero cuando entiendes los 5 porqués, entiendes el fallo estructural a nivel de empresa y cómo arreglarlo. Por supuesto, yo también espero escuchar las opiniones de la audiencia. Entonces, en ocasiones lanzo en Twitter, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn algunas opiniones. Por ejemplo, esto es una encuesta que hice hace poco donde le pregunto a las personas cuándo creen que van a volver a trabajar y si van a volver a trabajar en oficina o remoto. Aquí estoy preparando el camino y yo leo las opiniones de todo el mundo. De esa manera me preparo para las preguntas más comunes que van a hacer las personas. Una técnica que he usado últimamente es buscar infografías complejas de ingeniería para explicar cosas
complejas de una manera simple. Por ejemplo, esta es una infografía del espectro electromagnético que explica por qué es tan ridículo creer que antenas 5G le hacen daño a los humanos. Por si eso fuera verdad, las emisoras de radio nos habrían matado hace mucho tiempo. Pero esto no es suficiente. La gente normal no va a entender cosas como radiación ionizante y radiación no ionizante. Es muy probable que incluso que la gente que lo menciona no tiene ni idea de qué significa o saben qué es un ion. ¿Cierto? Entonces simplemente lo explico de una manera un poquito más simplificada y agarro esa infografía compleja y la simplifico a los hechos más sencillos. Y luego explico cosas como estas y como estas. Hice exactamente lo mismo con este diagrama de dosis de radiación, que es muy completo de XKCD, pero súper complejo. Y lo transformé a esta explicación de la diferencia entre diferentes tipos de radiación. A partir de ahí ya tengo una narrativa completa de cuáles son los hechos que quiero explicar y creo el keynote. Creo una presentación donde hay un curso donde lo explico a profundidad que tú ya tienes con la suscripción, el curso de cómo hablar en público, platzi.com/público. Y en cada uno de esos keynotes voy desplegando en una historia, contando una historia, hay un curso de storytelling, cómo funcionan estos hechos. Y si ustedes lo notan, en este keynote uso varias de las técnicas que les mostré, como por ejemplo las infografías, las fotos clave, las capturas de pantalla de los medios que son respetables como el New York Times, NBC, la BBC de Londres, etc. Y por supuesto, soy muy rápido con Keynote. Eso sí es un superpoder de simplemente tener práctica. Yo les recomiendo el curso de Keynote que hace César Fajardo si quieren entender cómo hacerlo. ¿Cuánto me demoré preparando este live que están viendo hoy mismo? Me demoré 1 hora y media porque capturé todos estos datos, generé una narrativa y ya estaba listo. 1 hora y media antes del programa tengo este keynote listo y ustedes lo están disfrutando en vivo o en YouTube. El último método es el método más complejo de enseñar porque es un método que hace sentir mal a las personas, que les enseñaron a creer en el corazón. Y son los métodos de racionalidad. Esta es la forma en la que identificas cuando alguien te está manipulando o cuando alguien te está mintiendo. Y es muy importante porque te hace una mejor persona. Los métodos de racionalidad parten de entender algunas verdades fundamentales. Una de ellas es que todo el mundo tiene derecho a su propia opinión, pero nadie tiene derecho a sus propios hechos. Tú no puedes, porque eso es lo que yo opino, inventar mierda. No se puede. Tienes que ser factual con los hechos y no porque tengas una opinión tienes derecho a que la gente te crea. Un ejemplo de ello es el tema de las vacunas. La gente dice, las vacunas matan o las vacunas son malas. No, es un hecho que eso es mentira. Pero eso es lo que yo opino. No me importa. Es un hecho que eso es mentira. ¿Por qué crees eso? Aplicamos los 5 porqués. Es que usted no vio que tal vacuna mató a tal persona, entonces las vacunas son malas. Eso normalmente es lo que dicen los antivacunas. ¿Eso qué significa? Si azul en este gráfico son todas las vacunas y ese puntico rojo en la mitad es la vacuna que mató a alguien, ¿eso significa que las vacunas son malas? No. Eso significa que en un caso muy pequeñito, alguien fue afectado con algo, pero que cuando vemos los hechos, la estadística, la probabilidad y los datos, las vacunas en general son muy buenas. Y también métodos de racionalidad. Vayamos a las verdades fundamentales, a los principios. Es un principio que las vacunas han erradicado la mayor cantidad de enfermedades en la historia humana. Entonces, no tiene sentido que de repente sean malignas. Pero volvamos a los 5 porqués. Ok, las vacunas son malas. ¿Por qué van a crear vacunas malignas? ¿Qué es lo que ganan? Es que nos quieren manipular, es que la sobrepoblación, es que eso es un chip que nos van a meter en la cabeza a Bill Gates, que por alguna razón es el hombre más millonario del mundo, pero necesita más plata. Ok, creamos que eso es verdad. 5 por qué, ¿cierto? Método de racionalidad. Eso que tú dices, ¿las vacunas es la mejor forma de lograr ese objetivo maligno o habrá alguna forma más fácil? ¿Yo qué voy a saber? ¿Eso qué? Las personas cuando son enfrentadas a esto normalmente tienen 3 acciones. Una es ponerse agresivas. La otra es balbucear y entrar en cara de Pikachu. Y la tercera es caer en decir que estamos afectando su derecho de libre expresión y que esa es mi opinión y que si no tienen derecho y que deberían respetarme. Y aquí es importante recordar que el derecho a la libre expresión no es un permiso de decir lo que quieras donde quieras. El derecho a la libre expresión lo único que es la garantía que el gobierno no te va a meter a la cárcel o a violentarte por decir estupideces o cualquier cosa. Eso es todo lo que es. El derecho a libre expresión no aplica a entornos privados, no aplica a empresas, no aplica a foros en internet, no aplica a ningún otro lado. Solamente aplica a que el gobierno no te encarcele por decir lo que quieras. Y hay que recordar desde una perspectiva netamente, desde una perspectiva, digamos, humana, que creer en noticias falsas es una señal de que las personas sienten una falta de control, sienten que no tienen control sobre sus vidas, sienten que
las cosas se están poniendo muy difíciles y que no saben qué hacer. Ustedes van a ver que la gente que cree en noticias falsas tiende a ser las personas que no saben usar un computador, que de repente les cuesta mucho mantener el ritmo con lo que está pasando o que no leen mucho, que les cuesta aprender. Entonces una explicación simple les da el permiso de no aprender, les da el permiso de ser ignorantes y se sienten bien. Además puede que les confirme un sesgo. Yo creo que las personas gays son satánicas y que eso va en contra de Dios. Uy, acabo de leer esto en contra de los gays, tiene que ser verdad. Claro, los gays nos están tratando de matar a todos con el rayo homosexualizador. Eso es una señal de una falta de control. Y luego está la desconfianza en la verdad. Y esto es muy triste porque aplica mucho a Latinoamérica. Cuando ustedes ven una región que desconfía en la verdad, es un indicador de pobreza. Las personas pobres tienden a ser personas que tienen una fuerte falta de control sobre sus condiciones. Hay personas brillantes, inteligentes y pobres porque tuvieron mala suerte o porque nacieron en la familia incorrecta. Por ende, son las personas inteligentes que tienen una tendencia mucho más fuerte a creer en mentiras, porque esas mentiras les permite atacar la razón por la cual les ha ido mal en la vida. Ustedes van a notar que los países que se encargan de que toda su población esté protegida, de que tengan un mínimo estándar de calidad, de que tengan un techo, de que tengan comida, tienen una población menos vulnerable a las noticias falsas, menos vulnerable a creer mentiras y menos vulnerable a ser manipulada. Van a encontrar ustedes una correlación muy fuerte entre la pobreza y la desconfianza en la verdad. Y también recuerden que muchas fuentes de noticias falsas tienen que ver con manipulación. ¿Por qué Fox News es Fox News? Porque quieren que ciertos millonarios que normalmente obtuvieron su dinero por herencias históricas o por tratar de explotar un recurso natural paguen menos impuestos para ser más millonarios, porque es un sistema que se autoperpetúa. Eso explica el por qué ellos lo hacen. Y son personas inteligentes y sociópatas que no tienen ningún problema en mentirle a toda una población. ¿Y por qué la población les quiere creer? Porque les hace sentir control. Una vez ustedes tienen empatía respecto a esto, es más fácil pelar las capas de falsedad y encontrar en el centro la verdad. Y ese es el programa para el día de hoy, damas y caballeros. Yo les dije que iba a ser controversial. ¿No se los dije? Sí se los dije. Muchas gracias por haber estado el día de hoy. Quiero volver al estudio en este momento y preguntarle a Diana o a Majo si tenemos más cosas en este momento en escaleta que tengamos que cubrir o si acá terminamos.